Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de donde nos escuches, sean bienvenidos a un episodio más de Noticias que Vive el Fútbol, el 79 de todo nuestro podcast ya por más de 4 años y también número 2 en cuanto a la visualidad, porque estamos desde el Vitanova 21 y L en el Vedado Habanero para que venga a degustar y a pasar un buen rato con la familia y con los amigos. Y si de amigos se trata, por supuesto que tengo que darle ya la bienvenida en esta previa de Champions a Alejandro Maestri Rodríguez, Giancarlo Freire, bienvenidos. Nos queda un solo fin de semana, Boris, para culminar la temporada. Real Madrid y Borussia Dortmund se estarán enfrentando en el mítico Wembley el próximo sábado 1 de junio y ya nos adelantarás un poco la sorpresita que nos tiene preparada nuestra nueva sede para ese día. Reiterar el saludo para ti, para Giancarlo, para todos. Espero que disfruten muchísimo este programa como lo hacemos nosotros desde que estamos en esta nueva modalidad de video. Hay mucho debate, mucho más interactivo, ha llegado muchas más personas y de verdad que un placer estar compartiendo con ustedes estos minutos. Giancarlo. Síganos también en nuestras redes sociales, que hay un pequeño reel por ahí que se ha hecho un poco viral recientemente. Hay alguien aquí que era modelo. Que casualmente tuve la dicha de aceptar el pronóstico anterior. Por irnos en contra, al final termina siendo el único que acepta el resultado. Lo que vale es el resultado. Alejandro, da igual cómo llegues a él, así que muy atentos. Se viene la final de la Champions y también, como comentábamos la semana pasada, algunas nuevas convocatorias que ya van saliendo acerca de la Eurocopa. Así que ya lo sabe, la invitación está hecha para que continúe aquí con nosotros. Esto es Noticias que Vive el Fútbol. Continuamos en Noticias que Vive el Fútbol y ya el tema lo indica, por supuesto, estamos en la final de la Champions. Antes de debatir, que ya hay caras ansiosas del lado de acá, les anunciamos que el próximo sábado usted puede vivirlo de una manera diferente. Si estás en La Habana, este es el momento. Llégate a la dirección, reitero, esquina de 21 y L aquí en el Vedado Habanero para que vivas la Champions de otra manera. Habrá sorpresas junto a la familia del Vitanova. Puedes llegarte desde las 2 y a las 3 horas de Cuba comienza el partido. Sobre el partido vamos a adentrarnos ya. ¿Cómo llegan estos dos equipos en el parecer de cada uno? ¿Y cuáles serían entonces las claves tanto para que de un lado lo gane el Real Madrid como por el Dortmund? Vamos a hacerlo en orden. Comenzamos con el club merengue. A propósito de que Toni Kroos quiere retirarse por todo lo alto. Alejandro, ¿cómo lo ves? Yo creo que al final va a ser la final más cómoda que tenga el Real Madrid de las últimas que ha logrado disputar. Recordemos, ¿más que contra el Atlético? Al final el Atlético es un rival que se le para muy bien y es un Atlético de Madrid, Real Madrid en un derbi, por supuesto sabemos que es un otro sabor, más allá de un simple favoritismo del Madrid. El Dortmund ha sido uno de los pocos equipos que en los últimos años ha podido ganar al Madrid, incluso sacarle puntos. Recordemos aquella semifinal con los 4 goles de Lewandowski, ya un poco más alejada en el tiempo, pero viendo las temporadas de ambos yo creo que lo tendría que hacer demasiado mal del Real Madrid para no llevarse su 15ª Champions League. Sí. Y al final el Borussia Dortmund es un equipo bastante disminuido en lo que vimos durante la temporada, que fuera de esa eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, porque recordemos que ante el Atlético de Madrid tampoco han estado brillantes, perdieron el partido en el Metropolitano, después el partido en Alemania estuvieron a punto de quedar fuera, y fuera de esa eliminatoria como el Paris Saint-Germain, que yo creo que sí fue sublime en cuanto sobre todo a nivel defensivo, de no permitirle goles a un ataque tan poderoso, le va a costar bastante al equipo del Dortmund y un Real Madrid que todo pinta para que sea una temporada histórica. Recordemos que emularían a la temporada 2016-2017, donde también hicieron el doblete de Liga y Copa. Y yo creo que bastante similares. Liga y Champions en este caso. Liga y Champions, perdón. Fueron temporadas bastante similares, sobre todo cuando vemos los resultados en Liga, la ganaron con bastante tranquilidad. La tabla. Y bueno, en Champions, a pesar de no haber hecho unas eliminatorias, yo creo, del todo, vamos a decirlo, espectaculares, sí en la final estuvieron muy bien y vencieron 4-1 a Juventus. Y usted, Giancarlo, ¿con quién va? Todavía sin pronóstico, ¿eh? ¿Cómo van las claves? A propósito de que Alejandro decía, Dortmund, virtudes defensivas ante el PSG, el eje de estas semifinales fue sin duda Mats Hummels. ¿Estará en él y en Füllkrug las principales fortalezas o pudiera renacer, por ejemplo, la figura de Jadon Sancho, que también tuvo una Champions bastante decente? Yo creo que ha sido una campaña bastante irregular del Borussia Dortmund en líneas generales, si bien específicamente en la Champions se ha mostrado con autoridad también, no solo por las eliminatorias, que como decía Alejandro, quizás ha sido un poco inestable, reflejado también con el resto de su campaña, pero que salió primero en el grupo de la muerte, donde ya tenía el PSG, donde estaba el Newcastle, donde estaba el Milan,
y que bueno, ha llegado a estas instancias donde obviamente nadie lo esperaba. También ha tenido la suerte del sorteo, como bien se le dice, pero hay que respetar. Creo que la mayor ventaja que puede tener mientras tenemos aquí el sonido ambiente. Claro que sí, estamos en la grada de otra manera. Mientras sea un encuentro a matar o morir, creo que las posibilidades del Dortmund se incrementan. Pero definitivamente creo que el inmenso favorito es el Real Madrid, más teniendo en cuenta Hay mucho blanco por aquí hoy. dos que simplemente estaban muy complicados. No han perdido una final de Champions desde el año 81, cuando fue ante el Liverpool, y desde aquel momento para acá han sido dinastías. Cada vez que llegan a la final es un título asegurado prácticamente. Ni la Juve, ni el Liverpool, haciendo memoria. Es muy difícil, es que cuando ves vuelvo y te repito, vas no solo a nivel de temporada, cuando vas a la plantilla también ves es una diferencia enorme entre las plantillas, y el Dortmund, ya te digo, Boris, lo va a tener bastante complicado para poder llevarse su segunda Champions League. Y bueno, esperemos a ver qué pasa el sábado. Ya pasó lo mismo con el Bayer Leverkusen y el Atalanta, que nadie daba... Era inminente el triunfo del Leverkusen y fue al revés. Nadie daba un peso por el Atalanta y al final termina llevándosela como una goleada. Además. Incluso había un usuario cuando lanzamos ese curioso reel que usted puede ir a ver en Instagram, Boris Díaz Leiva, Ale_RU22, y del lado de acá, Yankee2403, para encontrar precisamente lo que habíamos visto. Había solo un usuario que decía que coincidía con usted, así que evidentemente éramos la minoría, definitivamente. Y otro de los usuarios, al cual le mando un saludo desde acá, amigo de nosotros desde la facultad, ahora se encuentra fuera del país, a Jorge Alejandro, Jorgito, en el usuario de Instagram, que bueno, también le agradecemos esta colaboración con nosotros y que siga, al igual que ustedes, manteniendo el contacto con nosotros. Claro que sí, esta es una nueva manera de interactuar y él vio nacer este proyecto en medio de la pandemia, después cuando lo retomamos en formato presencial. Y a propósito de renaceres, por esto decíamos lo del Dortmund, que pudiera ocurrir o no en cuanto a la victoria, llega el momento en que les encanta a ustedes lucirse y yo también aquí en la retaguardia suelto mis pullitas y mis venenos. Vamos al pronóstico de esta Liga de Campeones, no lo vamos a dilatar más. Usted tiene tanto en Telegram como en YouTube la opción de dejarnos qué va a pasar ahora de aquí al sábado. Hay un buen momento entre que sale el programa, así que tiene tiempo de sobra para debatir. Voy con Giancarlos primero, similar a aquella estructura del episodio anterior, para que nos diga un posible resultado y que se moje aún más, tal como lanzamos el concurso. Un goleador, mínimo tiene que decir un goleador, a ver si es verdad que lo del Leverkusen en Atalanta fue casualidad o es que usted sabe, ve cosas antes de tiempo. Bueno, me voy con el Madrid. Hoy va por la relatividad. Hoy estoy en la lógica. Hoy creo que los tres vamos a estar de acuerdo. Me gustaría que anotara Kroos. Creo que va a ser un marcador de 2-0. Dato curioso. Pero vas a lo romántico. Voy a lo romántico, sí, pero hay un dato curioso. Se hablaba mucho de que Marco Reus se merecía ganar esta Champions porque era su retiro con el Borussia Dortmund, y creo que ha contrarrestado completamente el Madrid con esa decisión de retirarse Toni Kroos. Y creo que ahora las olas están nuevamente a su favor, tanto en redes sociales como en líneas generales en el campo. El Madrid se ha mostrado muy bien en las eliminatorias, con muchísimo oficio, sabiendo qué debe hacer en cada momento, cuándo replegarse, cuándo atacar. Y recordemos que está invicto en esta Champions, no ha perdido, de los pocos equipos que podría alzarse con el título de campeonato de Europa sin caer en ninguna instancia, en ningún partido de esta instancia. Algo muy llamativo también de lo que mencionabas de este Real Madrid es que Toni Kroos está terminando la temporada con un 94% o más entre todas las competiciones de pases acertados, algo que ya no nos extraña cuando supera el 90, pero realmente 94, 95, hasta 96 incluso, es una barbaridad, y más en la liga, por ejemplo, con ritmos tan cambiantes donde él no es plenamente titular precisamente por las modificaciones que hace el experimentadísimo Carleto Ancelotti, otro técnico que no tiene ya nada más por ganar, pero de todas maneras quiere luchar por la orejona. En la celebración de Cibeles, Alejandro, ellos decían que esto era la meta, más allá de haber conquistado la liga, de haberla celebrado con todo lo que lleva, y para Nacho, por ejemplo, también una oportunidad de alzar un título. Es la mentalidad que debería tener todo equipo que aspire a toda la temporada. Claro. Al final, ¿Y tu pronóstico? No, pronóstico Real Madrid. A ver, el ganador para el goleador. Con bastante diferencia, yo creo que entre Bellingham y Vinicius podría estar 1.
Aquí es sin trampa. Vinicius. Nadie ha dicho a Rodrigo cuando, sobre todo antes de que des tu criterio, Ale, Rodrigo, hubo mucha polémica hoy por una entrevista que hubo en DACN, donde decían que había sido un placer competir apoyando los colores del Real Madrid. Bueno, ya salió Rodrigo desmintiendo de que era un comentario desafortunado, pero que en ningún momento tiene la intención de salir del Real Madrid. A la última entrevista de Cristiano Ronaldo después de aquella final ante Liverpool. Pero el bicho sí la cumplió. Al final, yo creo que Rodrigo todavía tiene un poco más de margen. Sabemos que viene Mbappé en la próxima temporada y le va a costar un poco más jugar, porque va a tener a Bellingham por delante, va a tener a Vinicius y va a tener a Mbappé por delante. Pero es que el mismo Mbappé encajar en cuanto a carácter ahí va a ser yo siendo cualquier equipo del mundo ficharía a Rodrigo, costase lo que costase. Y va con el Madrid y goleador Vinicius entonces. Sí, al final el Vinicius ha sido uno de los jugadores que en momentos difíciles siempre ha estado para el Real Madrid. El Liverpool le salvó. No, incluso con el Real Madrid, cuando el Real Madrid estaba de capa caída, sobre todo en su primera temporada, era el único jugador que más o menos tuvo ahí que sostenía la bandera. Tiempos Lopetegui y tiempos Scolari. Y salía al final a relucir la inmensa calidad que tiene, que en aquel momento, ya lo comentabas, de aquella primera temporada no era a lo mejor... No era el de hoy. Pero el día de hoy está nominado a ser, si gana la Champions, y habría que ver qué pasa en la Copa América, el Balón de Oro. Así que ahora le vamos poniendo la pausa luego de estos ánimos bien calientes por el pronóstico. Es que siempre le Bueno, calientes no, Boris, estamos bastante de acuerdo. No, y que hoy bueno, yo voy también con el Real Madrid y me voy a atrever se quería liberar. Y me atrevo a coincidir contigo. El goleador que yo pronostico desde hace buen tiempo también es Vinicius Junior. Ya creo que aún más de consagración esta temporada. Ponemos la pausa y a la vuelta vamos a conversar de dos nóminas que ya se han lanzado de cara a la venidera Eurocopa, la prelista de España y de la campeona vigente de Italia. Sigue con nosotros acá en Noticias que Vive el Fútbol. Continuamos en Noticias que Vive el Fútbol. Estamos en el Vita Nova desde 21 y L en El Vedado. Y si usted quiere una degustación diferente, por supuesto que tiene que llegarse aquí. Si estás en la capital, este es tu momento. Ya volviendo directamente al podcast y con un líquido frío para acompañarla aquí amenizando esta historia. Pura limonada para estos calores, lo mejor que se ha inventado. Y ya caemos en el tema que es un poquito más reposado, al menos en el papel. Sí. Acerca de la temática de este episodio. España presenta la prenómina, el técnico Luis de la Fuente, en una ceremonia un poco distinta y no para lo bien, para lo bueno, quiero decir, con respecto al anterior, Alejandro, porque entrega una serie de jugadores de una manera muy rápida después de la conferencia de prensa, y antes España se curraba un poco más esta parte previa a los torneos. Eso no es lo importante. Al final el acto estuvo bastante interesante porque estuvieron figuras antiguas de la selección, Joan Capdevila, el Niño Torres, campeones del 2010. Varios, y estuvieron ahí como en una rueda de prensa deseándole sobre todo el éxito al entrenador, y después la rueda de prensa previa que después posterior, claro, que sí fue muy provechoso. Ahora vamos ya al tema, la nómina, los hombres. Sabemos que son 29 en la prelista, tienen que dejar 26, hay 3 muy claros fuera. El día 7 se va a dar a conocer ya la lista oficial, es el último día que estipula UEFA para poder dejar los 26. De los jugadores que están, ¿cuál te parece entonces que puede ser el eje de España de cara a la Eurocopa? Rodrigo, a por la cuarta, como ellos dicen ahora. Rodrigo, no hay otro jugador, yo creo, a ese nivel en el momento del fútbol español. Rodrigo es posiblemente ser el eje del mundo en este momento, y bueno, la selección española también debería dar ese paso al frente. Recordemos que va a tener un centro del campo, yo creo, bastante tocado. Más allá de que, bueno, hay jugadores y que no se conocen tanto de jugar juntos en la mayoría. Yo creo que sobre todo Rodrigo y Pedri sí se han visto bastante, y bueno, estamos adelantando algunos de los nombres. Puedes darlo sin duda. Sí. En el centro del campo yo creo que lo más interesante es la entrada de Fermín, que según Luis de la Fuente en la rueda de prensa, sobre todo lo que dio a entender cada una de las preguntas en las que tuvo, a lucharla, era uno de los jugadores que tenía que ganarse ese puesto porque no estaba. Todo lo contrario pasaba con Pedri, de que hablaba de que era un caso muy parecido al que había tenido con Andrés Iniesta Vicente del Bosque en el año 2010, que estuvo la temporada completa lesionado, y Vicente le dijo que lo iba a esperar hasta el final, lo termina llevando y Iniesta termina definiendo el Mundial. Pero con Pedri pasa algo similar, y él hablaba de ese talento espectacular que tiene Pedri, que está encontrando, y que ellos confían de que bajo su cuidado podría Pedri recuperarlo. Yo me atrevo a decir que fue, junto con Marco Asensio en aquel momento, sí, el eje de España en los Juegos Olímpicos. Sí, los de Tokio. Una España bastante
Sí, floja en aquellas Olimpiadas. pero terminar perdiendo en la final 2-1 con Brasil, una jugada de velocidad donde se queda atrás Jesús Vallejo, en líneas generales no te critica tanto el torneo. No, al final termina siendo una medalla de plata. Pero volviendo al tema de Eurocopa, en la defensa, la no convocatoria de Pedro Porro en el lateral derecho creo que es lo más interesante, y en detrimento suyo está José Luis Gallá, Jesús Navas del Sevilla. Jesús Navas del Sevilla. Posiblemente sea la La más llamativa, sorpresa, la más llamativa de la definitivamente. convocatoria. Y bueno, arriba José Pérez, que yo creo que también sería. Si yo tendría que decir tres, me voy a adelantar porque seguro esta era la pregunta que harías. Claro que sí. Si yo tendría que dejar tres fuera en este momento, dejaría fuera a Daniel Vivian del Athletic Club de Bilbao, uno de los centrales. Tiene varios centrales, está el caso de Y Aguilar Laporte, yo veo Franco incluso Barsi, al propio Lenormand con más recorrido que está Vivian. Lenormand. La pareja de centrales debe ser Lenormand Laporte en la Eurocopa. Increíble, dos franceses defendiendo a España en la Eurocopa. En el centro del campo, yo dejaría fuera, por lo que estoy viendo, el momento de forma y tal, estaría entre Fabián Ruiz y Fermín. Y arriba José Pérez yo creo que es el que quedaría con menos posibilidades. Solamente que esté Ferran, que tampoco haya tenido una temporada superlativa, pero sabemos que es un jugador que con La selección lo ha rendido. transforma un poco a él. Y bueno, Lo puede salvar incluso en su carrera si hacemos un recorrido. Esta España lo va a tener bastante complicado porque tiene selecciones de muchísimo nivel por delante. Sí. Pero al final en la Eurocopa pasada ocurrió algo similar y al final estuvieron a punto de meterse en la final de la Euro después de hacerle muy buen partido a Italia. Y al final es una generación yo creo bastante interesante. Me quedo contigo ahora, Giancarlo, con España también, por el tema de los delanteros, que ha sido también asignatura pendiente, al menos en los campeonatos mundiales más recientes, con la selección española. Se combina la experiencia y la juventud, como bien decía Alejandro, en todas las líneas del equipo, y vuelve a tener una oportunidad Álvaro Morata para poder brillar con esta selección. Va a estar Mikel Oyarzabal, que también conoce perfectamente este tipo de eventos, aunque no ha podido brillar del todo. Y en este caso, más allá de estos dos nombres, los que tú consideres que puedan ser brillantes en la selección española o al menos hacer un buen papel. Yo creo que en líneas generales España quizás no tiene el gran bombo y los renombres que tenía en ocasiones anteriores, pero tienen varios jugadores que juegan mucho a lo mismo, al toque de posesión, al juego asociativo, y que tienen mediocampistas de muchísimo control. Y creo que mientras tenemos otra vez un nuevo ambiente, El ambiente hoy no está. Es la realidad, para que usted sepa que no es un set montado, es un cuarto panelista el sonido. en pleno Vitanova. y creo que ese es el mayor apoyo que debe tener España, que tiene muchos jugadores de asociación común y que de cara a un torneo donde la demanda es máxima, obtener el resultado como de lugar, creo que es muy importante esas dinámicas positivas y de juego asociativo que pueden tener los jugadores, que pueden surgir naturalmente entre los buenos jugadores y que necesariamente Luis de la Fuente no tiene que trabajarlo tanto en detrimento de otras selecciones de juego individual. De la Fuente viene trabajando hace mucho tiempo con estos jugadores en categorías inferiores, en los sub-21 sobre todo, y los conoce bastante. Yo creo que eso es una potencialidad que va a tener el conjunto español. Que es que él viene de ahí adentro. Para hacerle frente a Inglaterra, a Francia, tienes que tener una cosa más que a lo mejor no te dé por la calidad futbolística, pero el trabajo del grupo te pueda ayudar en alguna manera. Vamos entonces ahora. Sí, dime. Quería decir también que me sorprendió que Miguel Gutiérrez, que no estuviese también en la prelista por el lateral izquierdo. Y lo dejan descartado en el 11 de oro de la liga, que es como se llamó la nomenclatura de este año, cuando en realidad tuvo, a mi entender, una temporada de consagración muy difícil, ¿no? Vaya, bueno, llevándolo a un nivel doméstico. No hablemos del 11 de España porque sinceramente creo que hay bastante polémica. Yo, por ejemplo, no considero que la segunda mitad de temporada de Bellingham haya sido suficiente para considerarlo el mejor de la liga, pero bueno, creo que ese es otro tema de eso es para otro episodio, pero es mi criterio simplemente. Es el campeón y sabemos que al final el campeón termina ahí acaparándolo. Pesa un poquito. De todas maneras, recuerden, estas opiniones también pueden venir al caso, aunque vayamos saltando. Y de salto también seguimos ahí en la península ibérica, ahora con la vigente campeona, que en cuanto a resultados previos, el hecho de no haber ido al Mundial es un desastre comparado con una nación histórica como esta dentro del fútbol internacional. Italia ganó en el año 2021, aquella edición post-Covid de la Euro 2020, con Gigi Donnarumma, mejor jugador, no solamente como mejor portero, sino también el mejor de la cita. Vuelve ahora esta nómina, que luce incluso competitiva por el hecho de que Chiesa llega a un estado óptimo, va a tener la posibilidad de combinar a otros que los rescata, el mismo caso de Shaarawy, que me parece llamativo que lo incluyan aquí a esta altura del campeonato.
un mediocampo que no es lo mismo para nada que en otros momentos anteriores donde el equipo parecía tener mejor plantilla. ¿Dónde ustedes ven, además de Scamacca, por supuesto, que tiene un gran cierre de temporada, dónde ven que puedan estar las potencialidades de este conjunto italiano? Yo lo veo sobre todo defensa y mediocampo, el ataque bastante flojo, más allá de Scamacca, y bueno, de los nombres que ya podías comentar. Pero cuando vemos la Italia del año anterior, de aquella Euro, no hablemos del año anterior, de la Euro del 21, era un equipo que llegaba con una racha de partidos invictos impresionante, que además ganaba los partidos, que jugaba muy bien, que tenía un Renato Spinazzola en la banda que era un cuchillo. Tenía hasta goleadas en el recorrido. Spinazzola no fue mejor jugador de la Eurocopa porque se lesiona en los cuartos de final ante Bélgica y no puede jugar las instancias finales, y al final Donnarumma termina ganando en penales contra España y ganando en penales contra Inglaterra. Vamos a estar aquí, al final cuando ves el recorrido de Italia con Spinazzola en el campo, era el jugador más importante además de Federico Chiesa. Chiesa incluso recordemos que no abrió ni de titular. Chiesa empieza a hacer de la partida estable a partir de los octavos de final cuando le marcan a Austria. Y había tenido problemas también. Un Italia que yo creo que está bastante desmejorado con respecto a la otra ocasión, que le va a costar muchísimo poder meterse entre los cuatro. Bueno, un detallito ahí antes de que siga Ale. Solo 11 de los que estuvieron en la Euro del 2021 repiten en presencias ahora. Y sobre todo Donnarumma, nada que ver acá hace 3 años atrás. Y va a tener un grupo muy difícil con España y Croacia, es el grupo de la muerte. España, Croacia, Albania, Italia. Que Albania también se esperaba en los pronósticos iniciales de especialistas que pudiera, al menos en algún partido puntual, sorprender a cualquiera de estas nóminas por la que creo. Es un grupo bastante difícil. Recordemos que aquí también hay lugares para los mejores terceros y por ahí a lo mejor yo creo que de este grupo no debe haber mucho problema para que se cuele un mejor tercero. Tendría que hacer una fase de grupo nefasta de cualquiera de los tres. En plan perder los 3 partidos o empatar uno y perder 2. Exacto. Pero ya te digo, sobre el papel veo mejor a Croacia, incluso a pesar de que los resultados últimamente, sobre todo la selección española, hayan sido mejores contra Croacia. Veo a Croacia como posiblemente el equipo más sólido de este grupo. Así que... Más allá de España e Italia, porque ya te digo, lo que está mostrando sobre todo a nivel de juego el conjunto italiano, lo vimos después de aquella eliminación dolorosa contra Macedonia antes del Mundial. ¿Y qué resultado? Y esta España que tampoco, es que vamos a lo mismo, son jugadores que se conocen muy bien, que tienen el mismo, más o menos el estilo de juego, pero... Sí, pero sin trabajo tampoco un evento de este nivel. Vas al tema del talento de los jugadores, a lo mejor se te puede quedar un poco por debajo. Yo soy uno de los que apostaría por España para llegar a la final, semifinal, porque es un equipo que en lo personal sabemos me gusta muchísimo, pero no, veo bastante difícil yo creo sacar que un favorito aquí en el grupo. En Italia sobre todo, creo que va también un proceso de renovación de la plantilla, ya lo decía, solo 11 repiten. A nivel ofensivo, Scamacca es el mayor baluarte que pueden tener. Chiesa, que tuvo un buen cierre de campaña, pero sobre todo las bajas llamativas que habían sido convocadas recientemente por Spalletti es la ausencia de Immobile, aunque sabemos 17 goles en 57 partidos con la Azzurri, es obviamente un delantero centro de calidad, no puede tener esos números y creo que también forma parte de ese proceso de renovación. Ya tiene 34 años, han pasado su tiempo en la selección y no ha dado el nivel. Sería la oportunidad, por ejemplo, en esta Euro para que vaya, sea en plan motivacional, que es lo que dicen muchos fanáticos de Lazio. No comparto, porque creo que la tendencia... Que sea un referente para que tú te motives. La tendencia de Immobile es que fuera de la Serie A nunca ha dado el nivel, ni en Alemania, ni en España, nunca ha podido dar la talla, y fuera de la Lazio con aquel año histórico. Dicho sea de paso, también hubo muchos penales en aquella época de la Serie A de 2020, nadie le entiende, hubo récord de penales sancionados esa temporada. Y también me sorprende la ausencia de Locatelli. Si bien es cierto que el sistema de Allegri no le favorece para nada en la Juventus, yo creo que es un jugador de talento y de muchísimo nivel que le podría darle cosas muy diferentes a esta selección. Veremos ya de cara al año que viene con la presencia de Mota en la Juventus si vuelve a entrar en candidaturas, pero también hay que darle el beneficio de la duda a Spalletti. Después de lo que le hizo con el Napoli, sacar un equipo... Bueno, estamos viendo el Napoli, terminó en media tabla. Hay mucho mérito de Spalletti. Realmente hay que darle el valor que debe a los técnicos y creo que con el tiempo se está teniendo esa tendencia. Estamos dándonos cuenta la importancia que debe tener un técnico y la constancia a lo largo del tiempo que puede tener el entrenador dentro de un equipo. Yo creo que es el mismo caso, salvando las distancias, y ya con esto vamos cerrando, el caso del, por ejemplo, en el Arsenal, de Mikel Arteta y todo el staff, que a pesar de que no llegan a obtener la corona en una segunda temporada donde se les desinfla un poco en etapas clave de la campaña, estar compitiéndole de tú a tú al Manchester City durante meses
es algo realmente llamativo. Recuerde que usted tiene las opciones tanto en Telegram como por Instagram para contactar, para decirnos, y aquí en YouTube también, sus comentarios, lo que piensa acerca de todo lo que estamos viviendo. Noticias que vive el fútbol en nuestra sede, el Vitanova en 21 donde usted puede vivir un rato diferente, tanto con los amigos y la familia. Recuerde, final de la Champions, pueden llegarte ya cerquita de las 2, aunque el partido en horario de nuestro país sea para las 3. Vívelo de otra forma, vívelo aquí con nosotros. Chao, chao. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Seguimos. Está cantando aquí. Voy.